Continuando con lo que en el video anterior habíamos dicho sobre memoria emocional, viene ahora una pregunta: ¿cómo nos afectan los archivos de la memoria? Un archivo de la memoria emocional es una actividad o función neurológica o cerebral. Recordemos que el cerebro crea, organiza, clasifica y controla los archivos. Para clasificar los archivos, el cerebro sigue unas específicas reglas. La primera de ellas, el cerebro funciona mediante sustancias químicas. Estas sustancias producen respuestas emocionales en el cerebro y en el cuerpo. Las sustancias químicas del cerebro se combinan y producen ciertos estados de ánimo, reacciones y sentimientos. El cerebro opera con sustancias químicas conocidas como los neurotransmisores. Estas sustancias producen diversos efectos emocionales. Estos neurotransmisores tienen un nivel normal en el cerebro, pero también pueden llegar a encontrarse en un alto nivel o en un bajo nivel. Eso dependiendo de ciertas situaciones. Conozcamos algunas de esas sustancias. Los niveles de estas sustancias químicas, los neurotransmisores, crean nuestro estado de ánimo. Un nivel bajo de serotonina produce ataques de llanto frecuentes, pérdida de la concentración y la atención, despertarse muy temprano, 3, 4 de la madrugada, pérdida de la energía física, recuerdos malos, querer morirse, sentir culpa, pérdida del apetito sexual. Los archivos de la memoria emocional contienen instrucciones para que el cerebro use esos neurotransmisores y produzca los estados de ánimo de esos archivos. Segunda regla del cerebro para organizar los archivos: los pensamientos cambian la composición química del cerebro, modifican los neurotransmisores periódicamente. Dicho de otra manera, sentimos lo que pensamos. Aquí cabe aquello de pensar positivamente funciona. Lo que pensamos acerca de una situación es realmente lo que genera nuestro estado de ánimo, pensar negativo o pensar positivo. Regla número 3 del cerebro cuando está organizando archivos. El cerebro recupera archivos constantemente, cada segundo, para referencia. Analiza y supervisa nuestro entorno constantemente. Está siempre alerta para recuperar archivos. El cerebro tiene incorporadas conductas de protección. El cerebro observa para ver si cuenta con algún archivo o referencia y por protección. El cerebro siempre está analizando y buscando archivos o referencias. Referencias diseñadas para ayudar en automático, un reflejo y un instinto. Para corregir o cancelar este procedimiento natural, necesitamos un control manual. No le hagas caso al cerebro. Regla número 4 del cerebro organizando archivos. La parte emocional de la memoria comienza a funcionar unos 90 o 120 segundos después que un archivo ha sido recuperado o activado. Después de esos 90 o 120 segundos, el estado de ánimo de la persona comienza a cambiar, regresándonos al estado emocional que estaba presente en el momento en que se construyó ese archivo. Cuanto más tiempo esté abierto o activo ese archivo, más componentes emocionales salen a la superficie hasta el punto en que nos quiebra emocionalmente hablando. Después de los primeros 2 o 3 minutos, el componente emocional comienza a actuar en la química del cerebro, cambiándonos el estado de ánimo y los sentimientos o emociones por aquellos que experimentamos en ese momento. Un archivo negativo puede estar activo y bien despierto en el cerebro durante muchos años. A veces encontrarse con un enemigo puede cambiar radicalmente el estado de ánimo y arruinarnos el día. Ese archivo negativo no fue controlado adecuadamente.
El objetivo del control de los archivos es evitar que salgan a la superficie las emociones durante los siguientes 90 segundos. Todos tenemos algunos archivos desagradables, pero la mayoría trata de controlarlos evitando que la parte emocional les afecte. Eso se logra guardando el archivo dentro de los límites. Regla número 5 del cerebro organizando archivos. El cerebro solo permite abrir un solo archivo por vez. Solo permite operar un solo canal. El cerebro se enfocará solamente en esa cosa que queremos hacer. Claro, aunque puede cambiar los archivos a una velocidad lumínica. En realidad al cerebro no le importa lo que pensemos. Él solo abre o cierra archivos. Regla número 6 del cerebro cuando organiza archivos. Al cerebro no le importa qué archivo esté activo. El cerebro funciona a veces en modo automático. Ejemplo, respiramos de todos modos aunque no nos enfoquemos en respirar. El cerebro recuperará archivos automáticamente a medida que va transcurriendo el día. Como les digo, no le importa qué archivo esté activo, pero sí es importante que opere en modo automático. Cuando el cerebro funciona en automático, los archivos que abre se ven afectados por nuestro estado de ánimo. O sea, cuando nos deprimimos, el cerebro abrirá archivos negativos o desagradables que están asociados al estado de ánimo de depresión, hasta archivos de la niñez. Es decir, reproducirá una serie de nuestros peores temas. Pero la buena noticia es que podemos cambiar esos archivos voluntariamente, pasando del modo automático del cerebro al modo manual, tomando más control sobre nuestros pensamientos. Esto es especialmente útil cuando se recupera accidentalmente un archivo desagradable. Regla número 7 del cerebro organizando archivos. El cerebro solo permite que una sola emoción o un solo sentimiento estén activos al mismo tiempo. Solo uno. Por ejemplo, no podemos sentirnos felices y tristes al mismo tiempo. Es casi imposible estar de románticos pero deprimidos al mismo tiempo. Es casi imposible. Esta regla se usa mucho para lidiar con archivos desagradables. Un ejemplo muy cómico. Yo odio a un tal Juanito Pérez. Pero entonces ya no le voy a llamar Juanito Pérez, porque decir Juanito Pérez revive el odio. Ahora lo llamaré Juanito Frijol. Y eso, que me parece más cómico, va a quitar lo desagradable de ese recuerdo, de ese sentimiento, de esa emoción. Así de sencillo. Si recuperamos un archivo negativo, pero le colocamos un rótulo cómico o humorístico, esto prolongará el surgimiento de la emoción negativa y nos permitirá guardar ese archivo sin problemas. Sentir solo una emoción por vez permite tener mayor control sobre nuestro estado de ánimo. Un tip para cambiar el estado de ánimo: escuchar canciones favoritas, ver fotos de momentos felices como por ejemplo vacaciones y otras cosas que obliguen al cerebro a recuperar archivos diferentes, emociones diferentes, estados de ánimo mejores. El cerebro hará cualquier cosa que le pidamos porque a él simplemente no le importa lo que hagamos. Ya sabes que me gustaría leer en los comentarios qué te pareció esto que dijimos sobre memoria emocional. Hemos ido avanzando ya bastante sobre este argumento. Puedes ir mirando los videos previos a este de hoy y darte cuenta de cómo hemos ido hablando de memoria emocional. Te invito a que te suscribas al canal. Siempre te lo pido, que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones, que compartas nuestro contenido, que comentes todo lo que quieras y que nos vuelvas a acompañar próximamente para seguir hablando de memoria emocional. ¡Nos vemos!